Estamos cerrando un año, bueno, todos son importantes, iba a decir importante, bueno, el primer año de un cambio de gobierno y vamos a charlar un poquitito sobre la economía real, de eso es experto el ingeniero Miguel Ponce, que ya está allí. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días para ti y bueno, para todos los que nos siguen, ¿no? Antes de que arranques la columna, ¿estamos de acuerdo con que hace un año no teníamos ni idea de lo que nos iba a pasar? En general no la tenemos, pero digamos, era un año que se abría con temores, expectativas, ilusiones. Había de todo en aquel diciembre. Total coincidencia. Yo creo que si alguien, después de la asunción del presidente Milei, se imaginaba este final de año, seguramente lo habría hecho de una manera posiblemente muy distinta. No sabemos en cuál, dependía seguramente de tu posición, a lo que hubieras votado, lo que hubieras deseado, que estuvieras pensando que podía ocurrir en el año, cómo podían influir o no las elecciones en los Estados Unidos, pero objetivamente terminamos en un año de una manera muy distinta. Particularmente me parece que hay sorpresas en todos los planos. En el plano económico, desde ya, los valores de la macro, cómo le ha ido a los mercados particularmente, son indicadores que seguramente en alguna medida son históricos. De los buenos y de los malos me refiero, ¿no? Lo ocurrido en el día de ayer, 600 millones de dólares que tienen que ser vendidos por el Central, hace 6 años que no ocurría. Digo, para tocar singularidades inéditas, la baja de la inflación en los términos en los que se ha logrado, la baja del riesgo país, es decir, son todos indicadores que muy pocos tenían previsto que fuesen logrados posiblemente en tan por poco tiempo. A lo mejor algunas de estos datos posiblemente venían pensados más para el largo, pero el nivel de ajuste que ha habido, el achicamiento, ¿no es cierto?, de el déficit fiscal, la velocidad con que se logra, el manejo que han tenido del tema en el exterior de los papeles, la repercusión que esto ha tenido en las bolsas, ¿no es cierto? El famoso carry trade y los rendimientos insólitos que hemos tenido en la última mitad del año. Digo, son indicadores que nadie podía pensar. En lo político, ¿quién podía pensar que toda la corporación política que conocimos hoy estaría en crisis? Digo, un PRO diluyéndose, el radicalismo partido, el peronismo posiblemente en uno de sus peores momentos en términos de estructura de cara al futuro, con su futuro obturado por la presencia, ¿no es cierto?, de dirigentes por todos conocidos. Bueno, son hechos que le dan una centralidad en la política a Milei que claramente llaman la atención. Y el tercero es el debate cultural, ¿no es cierto? Vemos ayer que un libertario sale a festejar la matanza de un vecino por parte de otro que se sacó por escuchar volumen elevado en el barrio. Digo, situaciones que jamás pensamos que podíamos llegar siquiera a ser testigos. Bueno, hoy están en la primera plana de los diarios. Claramente hay un debate que no estamos mirando en su real dimensión y que seguramente va muy por debajo de la superficie. Es una cosa que me tomo el atrevimiento de decírtela, Daniel, y de compartirla con los que nos siguen, que me pasó en Estados Unidos. A mí me tocó viajar como observador internacional, ¿no es cierto?, como referente del comercio exterior en la Argentina, a asistir al proceso electoral allí en Washington y después en New York. Y claro, todo lo que se ve en superficie no tenía nada que ver con lo que terminó ocurriendo. Es decir, los latinos van a votar a los demócratas. El mayor voto latino fue contra alguien que les prometía generar el mayor proceso antiinmigratorio que se recuerde. Es decir, cosas que uno si no se mete más, si no bucea en qué hay atrás y asume que está viviendo un tiempo inédito,
no puede llegar a dimensionarlo en todo su alcance. Y me parece que algo similar, por eso me tomé el atrevimiento de hacer la comparativa, algo similar está ocurriendo acá. Si no estamos viendo que los sectores del trabajo, que anteriormente se sentían referenciados en sus organizaciones gremiales, hoy ya no lo están, que la mayoría de los pibes menores de 40 años elige otras maneras de sindicalizarse o de agruparse, lejos de las formas que conocimos. Si la mayoría de nuestros trabajadores son informales, no tienen cobertura de salud, no aportan para jubilación, es otro país. Y el país que viene del 2025 seguramente nos va a seguir trayendo otras sorpresas. A lo mejor la profundización de las que empezamos a visualizar ahora, pero a lo mejor este proceso que yo digo que va por debajo aflora como el iceberg un poquito más de ese décimo que siempre vemos en superficie y podemos mirar un poquito más al fondo los movimientos teutónicos que se están dando en nuestra sociedad. Estaba pensando, yo no voy a adherir a la pendejocracia porque tengo 60 años y ya no me van a recibir en el club. Pero la Sí, realidad es que lo que estás señalando es muy interesante. Vivimos en un país donde los Moyano, los Parrilli, los Pichetto, no mueven el amperímetro, no le interesa a nadie, atrasan, huelen a naftalina. Eso no quiere decir que lo que viene sea mejor, ni mucho menos, pero evidentemente es un cimbronazo para las estructuras. Vos mencionabas este primer año de gobierno. Para mí una de las preocupaciones más grandes en aquel diciembre, yo porque no soy experto en economía, era si esta persona podía ocupar cada puesto que un gobierno necesita con la gente que tenía. O sea, tenías la sensación de que no iban a poder cubrir con gente idónea todos los espacios que un gobierno requiere, porque está bien que hay, Milei hable de economía porque es de lo que sabe, pero no es solo economía un gobierno. por supuesto, hay un dicho muy famoso que se le atribuye a Cavallo. Cuando él estaba a cargo de la Mediterránea, decía, si no tenés un ejército de 500 idóneos y leales, no podés ocupar un gobierno. Obviamente, el actual presidente no ha llegado con 500, No, de hecho ni con, echó a ni más de con 100 en el primer 50. año. Desde los que Claro, tenía tuvo que echarlos por falta de idoneidad o por falta de lealtad. Llamalo como y quieras, pero por falta de confianza de él hacia ellos. sí, sí, sí. Y mantuvo a muchos que venían, que a lo mejor los va renovando o no, o se han ido pegando saltos, diríamos, o han demostrado algún tipo de idoneidad para mantener, aunque sea una inercia administrativa. Pero bueno, es la manera en que ha logrado que esa centralidad genere que no haya resistencias al frente. Todos los días hay algo nuevo que modifica la primera plana anterior. Yo, y algunos me van a tomar por loco, me tomé el trabajo, aprovechando estos feriados, de escuchar las casi 4 horas de la charla del presidente Confantino. In- digamos, increíble, increíble. El desarrollo que hace de la historia económica y sus influencias o su link con lo que él está ejerciendo para lograr la gobernabilidad que él cree que se construye de esta manera, bueno, va marcando dónde abreva esto que para tantos es sorprendente. Obviamente uno no está de acuerdo en términos generales, generacionalmente no puede estar de acuerdo. Tenemos otra matriz de formación, nosotros somos, diríamos, tenemos un pensamiento crítico que permanentemente lo ponemos en acción dudamos, pensamos alternativas ante alguien que va para adelante de la manera en que va y que por eso ha, yo diría, desarticulado una estructura política que muchos pensaban que era inamovible. Bueno, vuelvo a insistir, estamos viviendo una crisis inédita y seguramente no podremos plantear, reclamar, volver a caminos anteriores porque sería elegir caminos de derrota. Una crisis inédita solo puede ser resuelta, sí, seguramente en conjunto,
somos capaces de encontrar soluciones inéditas. Ojalá el 2025 nos traiga alguna puntita que nos dé una esperanza de que esto es posible, ¿no? Miguel, te voy a molestar un ratito más porque lo que vos traes para mí es muy, muy importante. Los finales de año sirven para el balance, pero también uno levanta la copa y desea algo para lo que sigue. Uno está esperando cómo va a seguir y evidentemente este es un año electoral. En la Argentina, para cuando pestañeamos, siempre es un año electoral o preelectoral. Pero este año es importante porque el gobierno es un gobierno muy débil en lo legislativo y seguramente apuesta a mejorar su capacidad legislativa para poder pasar más cómodamente algunas de las leyes que necesita, por lo menos para lo que piensa que le hará bien al país. En otras circunstancias, en otros gobiernos, yo te diría, se viene el plan platita. O sea, otra vez a fabricar, otra vez inflación. Y este gobierno es la antítesis de eso. ¿Cómo imaginás este año que es electoral, pero donde el gobierno seguramente va a seguir aferrado a mantener el equilibrio, a mantener el déficit en cero? Bueno, ¿cómo imaginás? Y la segunda pregunta, que es la más difícil, pero tu expertise me obliga a hacerla, es ¿cuándo va a bajar a la gente común algo de lo bueno que parece que está pasando? Si este ha sido el año del divorcio entre los mercados y la economía real, con grandes festejos en el ambiente de los mercados. Algunas de las cosas las mencionábamos recién, pero hay muchas más. Pero esencialmente el carry trade ha sido un elemento central para que este fin de año muchos gerentes de empresas y de grandes fondos brinden, porque claro, han obtenido resultados que en ningún otro lugar del mundo se obtuvieron. Un 40% de rendimiento en dólares, da para que los bonus que van a recibir esos gerentes sean más que jugosos. La contrapartida ha sido la economía real. Hoy nos encontramos con niveles de pobreza como los que son, con niveles de calidad de empleo como los que referíamos recién, con la crisis en salud, con los de financiamientos de la educación, con todo lo que hemos ido relatando cada viernes aquí por Radio High. Para el año que viene, las modificaciones van a estar precisamente influidas por esto que vos bien decías. Primero, es un año electoral y segundo, el plan platita en todo caso será la platita que le pidamos o que intenten que el Fondo Monetario ponga para continuar de una u otra manera con algo que yo creo que es inamovible. El gobierno está convencido de que su mejor herramienta electoral está precisamente en esto que vos decías: no emitir, seguir ajustando, tratar de tener coherencia con lo que prometió y lo que logre hacer, que la gente siga pensando que la inflación está dominada y que el dólar esté quieto. ¿Cómo se traduce eso en la calle? Señores, continúa el plan La Molina del siga-siga. Por lo tanto, no va a haber salida del cepo, por lo tanto, va a seguir habiendo la intervención que sea necesaria para que los dólares estén quietos y llegar entonces con ese medio ambiente a la situación electoral. Yo por eso le creo a Caputo, en el 2025 va a salir del cepo. Lo que él no aclara es que va a ser después de las elecciones. Y esto tiene como contrapartida lo que ya se ha abierto, que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Cuando yo te decía que el plan platita ahora no es el plan platita que el gobierno va a distribuir entre los potenciales electores, sino que el plan platita es si conseguimos que el fondo nos tire algo. Y acá vamos a decir las condiciones para que esto ocurra y de qué monto estamos hablando. Primer asunto, las condiciones que va a poner el fondo, para mí, que no va a ofrecer precisamente porque sabe que Milei o el gobierno de Milei y Caputo no están dispuestos a tomar determinadas medidas como levantamiento del cepo, ¿no es cierto?, o unificación del mercado cambiario o algún tipo de situación de retraso en el tipo de cambio, o sea, la sobrevaloración del peso, ¿no es cierto?, que tenemos en estos momentos. Me parece que el planteo va a ser armar un programa de facilidades extendidas que es más laxo, más flexible que un programa de los ortodoxos, llamémosle un stand-by o algo parecido, como lo que conocimos y como lo que transitamos. Ese programa de facilidades extendidas obviamente va a tener como planteo que termine el blend, que se salga del cepo
y que se unifique, haya una unificación cambiaria. Mi sensación es que alguna de estas cosas pueden ocurrir, tal vez lo del blend. Ahora, de lo que hay que olvidarse es del primer número que surgió como demanda, los 20.000 millones. Eso es un exceso. 11.000 tampoco. Para mí va a estar entre 7 y 8.000 millones como posibilidad, teniendo en cuenta los pagos y los desembolsos que hay que encarar este año, que debemos encarar. El gran problema que tenemos es que si lo de ayer es un adelanto de lo que va a ocurrir, vamos a tener problemas en nuestra cuenta en dólares, es decir, en el saldo de nuestra balanza comercial. Yo estoy viendo que de los 20.000 millones casi que vamos a tener de superávit este año, podemos llegar casi a perder el superávit, es decir, tal vez a tener déficit comercial. ¿Por qué? Primero por el aumento de las importaciones. Claramente va a haber un aumento, en estos momentos están flotando desde China los barcos que están trayendo todo lo que vamos a ver a partir de mediados de enero o comienzos de febrero, ¿sí? Esto implica más dólares que se van. Yo creo que va a haber un crecimiento entre un 10 y un 12% de las importaciones este año. Ahora, el gran problema está en las Expo, porque vamos a caer no solo en nuestras exportaciones agropecuarias, sino que fundamentalmente nuestros 3 o 4 principales destinos de exportaciones nos anuncian nubarrones. Obviamente Brasil, nuestro retraso cambiario, nuestra sobrevaloración cambiaria y el retraso cambiario de ellos hace de que Brasil sea barato y nosotros estemos caros. Por lo tanto, no solo vamos a perder exportaciones a Brasil, principalmente de nuestras manufacturas de origen industrial, es decir, el valor agregado de nuestras pymes, el trabajo nacional, que va a perder posiciones en Brasil, sino que además vamos a perder en la competencia de los productos en los que competimos en otros mercados, porque nosotros nos hemos encarecido y Brasil se ha abaratado. Entonces va a avanzar sobre mercados que anteriormente servíamos nosotros. Nuestras exportaciones por el tema Brasil están afectadas. Por el tema Estados Unidos también están afectadas. ¿Por qué? Porque el aumento de la tasa o la detención de la tasa, pero la visualización de que puede aumentar la tasa la Fed, origina dos cuestiones. Por un lado que, bueno, lógicamente los capitales de los terceros mercados, de los mercados que están en vías de desarrollo, de los mercados emergentes, como se dice ahora, vuelan a la calidad a refugiarse en papeles de los Estados Unidos saliendo de los países emergentes. Pero en términos de comercio exterior a nosotros nos afecta porque cada vez que se produce ese movimiento se produce el caída del precio de nuestras commodities. Entonces con Estados Unidos también tenemos problemas porque además va a haber aranceles. Ojalá no nos peguen de manera directa sobre nuestras exportaciones. Pero si vos mirás hoy en Estados Unidos acaba de surgir un programa del gobierno para ayudar a los farmers de ellos, es decir, a los productores de ellos. Esto va a tener dos correlatos. Uno, dinero que le ponen directamente por la caída de los precios internacionales de sus producciones. Y segundo, seguramente aranceles para evitar competencias externas. El tercer problema es China, que ante la subida de tasas de la Fed y la amenaza de padecer aranceles puestos por Estados Unidos, ha resuelto, vamos a ver cuándo lo hace, que el yuan tenga una devaluación, con lo cual también se van a ver afectadas las importaciones de China, fundamentalmente muchas de las que van de Argentina. Y con Unión Europea, donde todavía estamos con demoras y resistencias para poner en marcha nuestros programas exportadores a partir de la firma del Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Por lo tanto, ese complicado panorama nos adelanta que van a caer nuestras exportaciones. Esto implica que si tenemos en claro que los únicos dólares genuinos son los que provienen del saldo positivo de la balanza comercial, estamos con algún problemita. Este es el horizonte que yo estoy mirando de cara al año que viene. Bueno, brindaremos y esperaremos lo mejor. Sabés que nosotros estamos en una festividad judía que es la fiesta de las luminarias, Hanukkah, y que refiere a Sí, los sí. milagros. Bueno, vamos a pedir uno. Muy bueno. Necesitamos. Me sumo. Sí, sí, Me sumo. necesitamos milagros. Pero bueno, más allá de eso, tu análisis seguramente también lo están haciendo aquellos funcionarios que tienen responsabilidades y seguramente estarán craneando qué hacer frente a una tormenta. Es como con el pronóstico del tiempo. O sea, si vos no Desde podés ya. evitar que llueva, tenés que ver qué hacer, si salir, si no salir, y veremos cómo se manejan. Pero hay que decir algo, y ya para cerrar,
la Argentina tiene serios problemas económicos y yo no recuerdo otro gobierno comandado por un economista. O sea, mis principales temores están en las áreas que no le son interesantes a Milei, pero hemos tenido abogados muchos. Yo nunca entendí por qué los abogados generalmente terminan siendo presidentes, pero bueno, hemos tenido muchos abogados. Hemos tenido algún médico, algún ingeniero, pero básicamente hemos tenido abogados. Bueno, si yo tengo un problema traumatológico, trato de ir a un traumatólogo. Veremos si apostando por un economista podemos, aunque sea, mejorar la economía. Después tendremos que ir a tapar los agujeros de otras especialidades que no sé si son el fuerte de La Libertad Avanza. Pero bueno, se termina un año que era incierto y con lo bueno y con lo malo llegó a su fin. Algunos habrán incluso especulado que ni terminara este año con el presidente, y el presidente lo termina tan bien que recién Jorge Macri tuvo que desdoblar las elecciones para no perder en la ciudad de Buenos Aires o para no permitirle a La Libertad Avanza justamente avanzar sobre el PRO. O sea, evidentemente no termina debilitado el año y tiene expectativas positivas para el que sigue. Abrazo grande, feliz año nuevo, nos encontramos, si te parece, el año que viene. Por supuesto que sí, va a ser un placer y ojalá este pedido de deseo tuyo incluya, ¿no es cierto?, que todos aquellos sectores más desprotegidos, más desposeídos, puedan terminar, por supuesto, con alguna esperanza. Un El gran abrazo. derrame del que se hablaba, El ¿no? famoso El derrame, sí, famoso sí. derrame. Bueno, que mientras brindemos se derrame un poco. Abrazo grande. Chao, hasta luego. Miguel Ponce, el ingeniero Miguel Ponce, que es experto en economía real y en comercio exterior, nos ayuda muchísimo a poder pensar las noticias.